¿Cómo les va? Buenos días. Hoy es 5 de abril de 2023. El sentido de estos videos es tener algunos contenidos sobre derecho constitucional argentino para todos aquellos que quieran tener una introducción a temas que son básicos, dichos de modo muy resumido, como más bien un disparador para seguir luego profundizando o leyendo. Hoy les voy a hablar de los contenidos pétreos de nuestra Constitución Nacional, la posibilidad o no de la pena de muerte en el futuro en Argentina y en líneas generales del poder constituyente originario y derivado. Sobre los contenidos pétreos de la Constitución Nacional, en primer lugar, debo decirles que la palabra misma les está diciendo que son contenidos que no pueden ser modificados. Los contenidos pétreos implica algo que está como esculpido en mármol. Sin embargo, sobre esto la doctrina ha escrito mucho y hay muchas posturas. La postura más extrema, minoritaria quizás, hace referencia a que no existen contenidos pétreos, que el artículo 30 de la Constitución Nacional menciona que esta Constitución puede ser reformada en un todo o en alguna de sus partes. Y si puede ser reformada en todo, significa que todo puede ser reformado, por lo tanto, no hay ningún contenido pétreo irreformable. Al mismo tiempo, debo decirles que la palabra reforma justamente ya hace referencia a un cambio de forma, no cambio de esencia. ¿Cuáles son algunas esencias de la Constitución Nacional que no pueden ser reformadas, según algunos autores de derecho constitucional? Porque reformarlas implicaría más bien una revolución que una reforma. Germán Vidal Campos, él falleció en el año 2004, en el 2003 publica su último libro, que es un compendio para estudiantes de Derecho. Y él menciona, acá tengo el machete, cuatro contenidos pétreos. Él hace referencia a una forma de mirar el tema sociológica. Él señala que mientras los argentinos pensemos o seamos de cierta manera, estos 4 temas que él menciona no pueden ser modificados. Uno es el federalismo, el otro es la democracia, el otro es la república y el cuarto es la confesionalidad del Estado, es decir, por ejemplo, el sostenimiento de la Iglesia Católica. No podemos modificar eso porque hace la esencia misma de nuestra forma de ser. Modificar la república, por ejemplo, significaría irnos a una monarquía, o modificar el federalismo implicaría un sistema de distribución de poder unitario como el que tiene Chile, por ejemplo. Entonces, él señala que mientras los argentinos seamos de cierta forma, tengamos cierta forma de pensar, esos 4 son 4 contenidos pétreos. Yo sobre eso les diría que discrepo con el cuarto. A pesar de que soy católico, creo que la confesionalidad del Estado y la relación muy especial que tiene el Estado argentino con la Iglesia Católica corresponde a una época en que la gran mayoría de los argentinos éramos católicos, cosa que ha variado. Argentina ha sido volviendo cada vez más un país muy plural, incluso en términos religiosos o de agnosticismo. Por lo tanto, los católicos hoy creo que somos una pequeña minoría dentro de Argentina y podría ser, a mi juicio, perfectamente reformada esa cláusula, eliminando la confesionalidad del Estado, como está hoy redactada en nuestra Constitución Nacional. En mi opinión, esa ha dejado de ser una cláusula pétrea o un contenido pétreo de la Constitución Nacional. Autores del inicio de la Constitución Nacional, como son Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Dalmacio Vélez Sarsfield, que sostenían posturas naturalistas, es decir, de contenido sustancial, de justicia de las normas. Ellos entendían que los derechos del hombre, los derechos más esenciales del hombre, como el derecho a la vida, son anteriores a cualquier constitución.
Por lo tanto, cualquier norma que los derogue, aún constitucional o no, no son verdaderas normas, justamente por esa preexistencia de los derechos del hombre. Entonces, tanto Mitre, Sarmiento como Vélez Sarsfield sostenían esta postura de que esos son contenidos pétreos, que no pueden ser derogados en el futuro por una convención constituyente. Y les pongo finalmente un ejemplo muy simple y muy concreto de un contenido pétreo, que es obligaciones asumidas por el Estado argentino a través de la firma de convenios o tratados internacionales, en particular los tratados de derechos humanos. Argentina, en materia de pena de muerte, y por eso les relaciono los dos temas, tuvo pena de muerte en su Código Penal en el pasado. Si no me equivoco, la última vez fue luego del secuestro de Aramburu, secuestro seguido de muerte del expresidente de facto, en época de subversión, de guerrilla, secuestrado y asesinado. Se estableció la pena de muerte para el secuestro seguido de muerte. Podemos decir que la historia constitucional de la pena de muerte arranca en el artículo 18, el viejo artículo 18 que está vigente todavía, de 1853, que señala que no se admite la pena de muerte para delitos políticos. Veda esa posibilidad, pero contrario sensu la está autorizando a la imposición de la pena de muerte para delitos no políticos, es decir, delitos comunes. ¿Cuáles son los delitos políticos? Muy brevemente: sedición, rebelión, tentativas de golpe de Estado, diríamos, ¿no? Entonces, el artículo 18, originario de nuestra Constitución Nacional, prohibía la pena de muerte solamente para delitos políticos, es decir, la autorizaba para todos los demás delitos que no fuesen políticos. En 1984, Argentina va a firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José de Costa Rica. Esta convención, en su artículo 4, en el inciso 3, a ver, acá lo busco, así se los leo textualmente. Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 4, inciso 3. Acá está. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. No se restablecerá. Esto significa una cláusula pétrea. ¿Por qué lo digo? Porque esencialmente Argentina no puede violar un tratado que ha firmado sin contraer responsabilidad internacional. Pero además, ese tratado que fue firmado en el 84 fue incorporado como parte del llamado bloque de constitucionalidad en la reforma de 1994, artículo 75, inciso 22, sin derogar ni modificar los primeros artículos de la parte general. Es parte integrante de nuestra Constitución Nacional, el llamado Pacto de San José de Costa Rica y su artículo 4 con su inciso 3. ¿Qué significa esto? Que por los siglos de los siglos a futuro, ninguna convención constituyente va a poder válidamente autorizar una vuelta de la implementación de la pena de muerte en nuestro Código Penal. Sencillamente porque la Convención Americana de Derechos Humanos nos está indicando que a aquellos estados que ya han derogado la pena de muerte de su legislación interna, nunca más van a poder volver a implementarla. Me viene a la mente el ejemplo de aquel que ha dejado de fumar y decimos que nunca más va a poder encender un cigarrillo. Yo, exfumador, me parece un ejemplo válido, interesante. Ese es un ejemplo clarito de que existe, le sacamos la foto, diríamos, a una cláusula pétrea de nuestra Constitución Nacional. Por lo tanto, al menos una cláusula pétrea ya ven ustedes que existe, desde el más crudo positivismo, sin caer en el iusnaturalismo. Por otra parte, les quiero destacar
la unión de temas de los que vamos estudiando, como es, por ejemplo, decir cláusulas pétreas de la Constitución Nacional y la posibilidad o no en el futuro de la vigencia de la pena de muerte en la Argentina. Ven que todos los temas están relacionados, al menos estos dos. Quiero cerrar mencionándoles muy brevemente: poder constituyente en sus dos vertientes, originario y derivado. El poder constituyente, explicado muy simplemente, es la facultad o el derecho que tiene cada pueblo, cada nación a darse su propia organización política. Podríamos decir que podemos discutirlo, pero en principio, como regla lógica, el poder constituyente originario es absoluto. Prácticamente ahí sí que no hay demasiadas cláusulas pétreas, ¿no? Porque es como barajar y dar de nuevo, o como derrumbar todo y volver a construir todo de nuevo. El poder constituyente originario, para que entendamos, nos estamos refiriendo a revoluciones, que de pronto prenden fuego todo y arrancan un sistema completamente nuevo. Como pasar de un sulky a una camioneta, o de una camioneta a un sulky en algunos casos, ¿no? Porque no todos son progresos. Ejemplos clásicos: la Revolución Francesa. Todos saben la historia del rey de Francia, monarquía absoluta hereditaria, la guillotina. Todos hemos visto las películas o hemos leído sobre eso. El paso fue a una república, por más que después con Napoleón eso degenera con el consulado vitalicio en una tiranía, pero en principio fue la idea de pasar a una república. Otro ejemplo: 1917, Rusia, revolución bolchevique. El zar, los zares, el zar Nicolás es fusilado, toda su familia es fusilada. El Estado que se va a organizar es completamente diferente, es un Estado comunista. De hecho, eliminó la propiedad privada. De nuevo, el ejemplo de barajar y dar de nuevo, ¿no? Empezar un partido completamente nuevo. Otro ejemplo obvio, idéntico, es la Revolución Cubana de 1959 de Fidel Castro, que continúa hasta hoy, en la que participara un argentino, el Che Guevara, también con eliminación de la propiedad privada. Nosotros en Argentina tuvimos en 1810, ante la invasión de Napoleón a España, nos llegan las noticias de que el rey no está en ninguna parte, ha sido tomado prisionero. Entonces el delegado del rey, que era el virrey Cisneros en ese momento, en nuestro virreinato del Río de la Plata, buena parte de la población entiende que su autoridad ha caducado. A él lo ha nombrado el rey no está más, sencillamente vamos a nombrar un gobierno propio. Ahí tenemos el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. ¿Se acuerdan? El pueblo quiere saber de qué se trata. Y el 25 de mayo de 1810 con la primera junta de gobierno. Un régimen totalmente diferente. Vidal Campos señala que el poder constituyente originario está abierto en Argentina entre 1853 y 1860. Les hago muy cortito una historia. Yo creo también que quizás el poder constituyente originario estuvo abierto por 50 años, entre 1810 y 1860. 1810 tenemos varios intentos de constitución, es decir, de ponernos de acuerdo en las reglas de juego del poder, en quién manda y de qué manera manda. Tenemos la Asamblea Constituyente del año 13, la Constitución Unitaria del 19, la Constitución Unitaria de 1826, de Rivadavia, tan rechazada por las provincias federales, el Pacto Federal de 1831, una asombrosa tiranía blanqueada ante la ley, uno de los pocos casos, porque hoy las tiranías se disfrazan de democracia. Sin embargo, la tiranía de Juan Manuel de Rosas, porque Juan Manuel de Rosas gobernó con la suma del poder público, es decir, en su mano retuvo el poder legislativo, ejecutivo y judicial por 17 años, entre 1835 y la batalla de Caseros en 1852, el 3 de febrero.
totalmente blanqueado por las normas de la época, incluso votado. Uno de los pocos casos, tiranía blanqueada completamente en los papeles. Después de la batalla de Caseros y de la Revolución de Septiembre, sabemos que las 14 provincias argentinas se parten, se quiebran. Tenemos a 13 provincias por un lado y al Estado de Buenos Aires por el otro, que las llama despectivamente los 13 ranchos a sus 13 provincias más pobres, a sus 13 hermanitas más pobres, diríamos. En la batalla de Cepeda, 1859, los 13 ranchos derrotan militarmente Urquiza, Mitre, derrotan militarmente al Estado de Buenos Aires y Buenos Aires se reincorpora, y ahí sí podemos decir que con la reforma constitucional de 1860, para profundizar el federalismo, justamente para dar ingreso a Buenos Aires, se termina de cerrar ese poder constituyente originario, ¿no? Tenemos las 14 provincias unidas, pero para que vean que es un estado totalmente nuevo. No olviden que una parte del virreinato del Río de la Plata decidió seguir su propio camino. Bolivia, Paraguay, Uruguay, por diversos motivos. Entonces, buena noticia que esas dos partes quebradas se hayan vuelto a unir en 1860. Una cosita más. Convención, dijimos, poder constituyente originario y también poder constituyente derivado. En algunos casos tenemos consultas sobre cuáles son los límites que tiene el poder constituyente derivado. Los límites los da en primer lugar la propia Constitución, que dice de qué manera será reformada. Pero recién que hablábamos de las cláusulas pétreas, ese es un límite muy concreto. Las cláusulas pétreas, de las partes, los contenidos pétreos de la Constitución Nacional, es un límite muy concreto que va a tener en el futuro cualquier ejercicio del poder constituyente derivado, cualquier convención constituyente que ocurra. Ya mencionamos un ejemplo concreto de cláusula pétrea con la pena de muerte, pero podemos decir que otra limitación del poder constituyente derivado es la firma y obligaciones asumidas internacionalmente por Argentina, la firma de tratados internacionales. Y después otros límites formales en la propia declaración de reforma, declaración de necesidad de reforma que realiza el Congreso de la Nación con una mayoría agravada de 2/3 de los miembros totales de cada una de las cámaras legislativas de Argentina. Podemos decir que el señalar cuáles son los artículos que van a ser reformados y en qué plazo, usualmente 90, 120 días, esos son también límites al ejercicio del poder constituyente derivado. Con esto cierro esta charla, espero que les resulte útil y pronto les grabo alguna otra sobre otros temas con los que podamos aclarar conceptos y empezar a profundizar. Les mando un saludo cordial a todos.